Ahora estamos en Sociedad Civil Catalana, en siglas SCC. Es una entidad que tiene como objetivo que Cataluña permanezca dentro de España. España como país plurilingüe, pluricultural y un espacio de convivencia. En resumen, es una entidad contraria a la celebración del referéndum de independencia en Cataluña. Es una entidad que tiene varios objetivos, como por ejemplo presionar al gobierno central para ver cómo está el proceso aquí en Cataluña y también directamente presionar al gobierno aquí catalán. Organizan otro tipo de actividades, como por ejemplo el día 12 de octubre, una movilización, y también el 19 de marzo. Organizan una movilización, en este caso la última ha sido con el lema «Aturem el cop separatista», en contra del gobierno catalán. Gobierno catalán que promueve la celebración del referéndum de independencia y SCC quiere parar este referéndum. Por eso hemos venido a hablar con el señor José Domingo para que nos cuenten el por qué y los cómo. El señor José Domingo es el vicepresidente de Sociedad Civil Catalana. Bueno, pues empezamos la entrevista con el señor José Domingo, el vicepresidente de la Sociedad Civil Catalana. Ya lo tenemos aquí con nosotros. A mí me gustaría que me respondiese algunas preguntas sobre una situación un poquito confusa y vamos a ver, bueno, pues cuál es la opinión de la entidad. En Cataluña tenemos personas con raíces diferentes, incluso pues, de otras autonomías, que en su día vinieron a Cataluña. Hay un colectivo muy numeroso. Y tenemos también personas que son catalanas, de ascendencia catalana, también un número muy importante, lógicamente, de este último colectivo, pero que defienden que Cataluña forme parte de España. Es decir, que defienden un poco el objetivo primordial de Sociedad Civil Catalana. La cuestión es, últimamente, en los últimos meses, sí que tenemos, en este caso, otra entidad que es favorable a la celebración de un referéndum por la independencia. Han hecho muchas campañas, se les oye mucho, de alguna manera, tienen ganas de este referéndum ya inmediatamente. En este mismo tiempo, Sociedad Civil Catalana, no sé si ha hecho una campaña pues igual de fuerte o se ha quedado un poco más a la espera de a ver qué pasa. Con todo, en el momento que Cataluña, teóricamente, pasase esa línea roja hacia la independencia, ¿qué pasaría aquí? Sociedad Civil Catalana es una entidad que nació hace 3 años. No tiene una gran tradición. Sociedad Civil Catalana nace fundamentalmente para concienciar y movilizar a los catalanes que no son partidarios de la independencia de Cataluña. Las movilizaciones que hemos hecho en estos últimos tiempos son acompasadas al momento histórico que vivimos. Nosotros entendemos que no es conveniente para Cataluña la celebración de un referéndum y que el marco constitucional en el que estamos es el idóneo para solucionar, digamos, la convivencia entre los catalanes y de los catalanes con el resto de los españoles. Nuestro grado de movilización no debe ser equiparable al de otras entidades que quieren cambiar el status quo. El que existe es el que tenemos y el que ya nos parece bien. Con lo cual no tenemos una necesidad de realizar campañas muy intensas para movilizar a favor de lo que ya existe. De ahí que nosotros únicamente nos hayamos puesto en marcha cuando hemos visto que desde las instituciones catalanas se está poniendo en peligro lo que son las reglas del juego. De hecho, el pasado 19 de marzo hicimos nuestra primera manifestación, hasta ahora no habíamos hecho ninguna, que es la que denominábamos por la democracia, la libertad y la convivencia, Aturem el cop, paremos el golpe. Y esa manifestación la hacemos para alertar a la población, por primera vez, de que hay en peligro, de que se ha puesto en peligro, digamos que las normas, en la medida que desde el gobierno de las instituciones se está impulsando lo que hemos denominado un golpe institucional. Se quiere romper con el marco constitucional y se quiere hacer de una manera no conforme
al principio de legalidad. Eso entendemos que puede ser fundamentalmente perjudicial para el ordenamiento jurídico, pero sobre todo para la convivencia entre los catalanes, y de ahí que por primera vez hagamos una manifestación en ese sentido. Vale, estupendo. Es cierto que la sociedad civil catalana aboga por una convivencia que en principio es buena hasta el día de hoy, pero que no se comparte desde otros sectores. No lo tengo muy claro, por eso lo quiero preguntar. La Constitución española no permite un referéndum, en este caso, en Cataluña. No se podría celebrar un referéndum. Y aunque no se permite este referéndum, ¿qué pasaría si modificase la Constitución, pero cosa que tampoco se puede? Es decir, es una Constitución intocable, una Constitución sagrada que no se puede tocar, que no se puede modificar. En otros lugares sí ha habido cambios constitucionales. Entonces, si no tocamos la Constitución, en suma, ¿es realmente democracia esto? Es decir, ¿se podría tocar la Constitución y adaptarla? La Constitución sí se puede reformar. Hay un mecanismo de revisión ciertamente complejo, pero existe la posibilidad de reformarla. La decisión de reformar la Constitución corresponde al conjunto del pueblo español, que es el que la otorgó. Es decir, el pueblo español fue el que sancionó la Constitución de forma, que es el conjunto del pueblo español, mediante sus representantes, y luego en determinados aspectos sustanciales, como es por ejemplo el artículo 1 y 2 de la Constitución, debe ser ratificada por referéndum. Existe esa vía. Otra cosa es que no existe mayoría suficiente en las Cortes Generales para iniciar el proceso de reforma constituyente. Pero eso es una decisión democrática. Los españoles han votado, y han votado a partidos que no incluyen entre sus programas una reforma constitucional para favorecer el referéndum. Solamente hay un partido que se haya presentado a nivel nacional en estos últimos momentos, en estas últimas elecciones, que es Podemos, que en su programa prevé la posibilidad de hacer un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Pero esa fuerza no tiene la mayoría en las Cortes Generales. Cuando se consiga esa mayoría, la Constitución podrá ser reformada mediante el mecanismo idóneo. Con lo cual no es cierto, sino radicalmente incierto, que la Constitución no se pueda reformar. Lo que pasa es que se necesitan mayorías cualificadas para reformarla, como ocurre aquí con el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Hace poco, en el año 2006, se aprobó un Estatuto de Autonomía de Cataluña, en el que para su reforma se exigen 2/3 partes de los parlamentarios favorables a eso. En estos momentos no existe una mayoría en el Parlamento de Cataluña, digamos de 2/3 partes, partidaria de la reforma del Estatuto, puesto que los grupos que son favorables a la reforma del Estatuto, que en este caso es el PSC fundamentalmente, Iniciativa, bueno, lo que es ahora Catalunya Sí que es Pot, que hablan de la posibilidad de reformar el Estatuto, en algún momento no tienen mayoría suficiente para reformar el Estatuto. Lo que sí que es verdad y que rompe todo es intentar llegar a la independencia a través de vías mucho menos complejas, como incluso para reformar el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Hay partidos que abogan por un referéndum y que ese referéndum sea vinculante, no está previsto en la Constitución, y que con una mayoría simple, casi con un voto más de los que participen, ya es suficiente para hacer viable algo tan serio y tan complejo como es la independencia de un país, cuando ni siquiera tienen mayoría para reformar el Estatuto de Autonomía en Cataluña. Por lo tanto, tanto el Estatuto como la Constitución pueden ser reformadas, pero para eso se necesitan mayorías cualificadas, que ni en las Cortes ni en el Parlamento se tienen para hacerlo posible en estos momentos. Vale, muy bien. Vamos a cambiar un poquito de tercio. Muchas veces, desde aquí, desde la sociedad civil catalana, se habla de que no son favorables, lógicamente, a la independencia.
Se dice muchas veces que la mayoría de la ciudadanía de Cataluña o del pueblo de Cataluña no apoya la idea de independencia, no son favorables a la idea de la independencia, según declaraciones de la misma sociedad civil catalana. Entonces, para acabar con todo esto, de que si hacemos o no hacemos, organizamos o no organizamos, ¿no sería a lo mejor una buena propuesta hacer el referéndum? Porque si realmente la mayoría no es favorable, llegaríamos al resultado que a lo mejor en este caso la entidad en la que estamos hoy persiguen. Entonces, ¿por qué no hacerlo? El referéndum sí es perjudicial. De hecho, los referéndums a favor de la independencia son excepcionales en el mundo. Recientemente hemos conocido la intención de un Estado, un Länder federal en Alemania, el Länder de Baviera, que pretendía hacer un referéndum a favor de la independencia. La Constitución alemana y el Tribunal Constitucional alemán han recordado que eso es imposible. El caso italiano también ha ocurrido, ha habido una región, en este caso la región del Véneto, que también ha pretendido hacer un referéndum a favor de la independencia. El Tribunal Constitucional italiano también lo ha declarado inconstitucional. El modelo binario no es una solución, puesto que en nada solucionaría el conflicto, digamos, por mantener unas mayorías tan ajustadas, el hecho de que se decidiera por 1, 2 o 5 o 6.000, 50.000 votos la ruptura del país, puesto que dejaría insatisfechos a la mitad de la población. Ahora mismo hay una mitad de la población que se encuentra insatisfecha porque quiere un referéndum y otro, digamos, no lo quieren porque lo consideran perjudicial. El referéndum en sí tampoco solucionaría el problema. Buena prueba la tenemos, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Gran Bretaña o lo que ha ocurrido en la misma Escocia. El referéndum de Escocia no ha solucionado el problema. De hecho, al poco tiempo ya se está volviendo a revisar la posibilidad de volver a hacer otro referéndum para intentar modificar el modelo anterior. Es decir, estaríamos en una sucesión de referéndum hasta que se consiga la mayoría o no se consiga la mayoría. Pero en todo caso dejaría insatisfecho a la mitad de la población o a una gran parte de la población. Los referéndums solamente son viables cuando hay una mayoría aplastante, definida, clarísima, partidaria de la independencia. Porque estamos hablando de la construcción de un nuevo Estado, de un nuevo país. No estamos tratando temas menores, sino estamos tratando temas que afectan al contexto internacional, al orden internacional, temas que afectan muy epidérmicamente a la población. Antes se ha referido por el hecho de que aquí en Cataluña prácticamente las 3/4 partes de los catalanes tenemos relaciones con el resto de España, bien familiares, bien económicas, bien profesionales, pero los vínculos existen. La puesta en marcha de un referéndum conlleva el peligro de creación de una nueva frontera, una nueva frontera a nivel de España y con Europa. Esa es una solución traumática, terrible, que no iba a solucionar jamás el problema. De manera que a nosotros esa solución, que podemos entender factible para algunas partes, nos resulta muy compleja y además muy perjudicial para la convivencia entre los catalanes. No se solucionará el problema estaría enquistado. Es decir, es falso decir que votando se soluciona el problema, porque muchas veces votando este tipo de cosas se complican las cosas, no se mejoran. Y además generaría un grado de enfrentamiento entre los propios catalanes que rompería muchas familias. Si ya, sin tener a la vista, porque creemos que no va a ser posible, el referéndum, ya hay cierta controversia y hay cierta incomodidad en determinados espacios con amigos, con familias, ¿qué no pasaría si eso se materializara y fuera realmente factible un referéndum que rompiera el país con todas las consecuencias que eso conlleva? Vale, perfecto. Es decir, no a la celebración del referéndum, seguir con la situación actual, pero Cataluña es una autonomía que no ha avanzado todo lo que debería, de alguna manera, con el gobierno Rajoy, con el gobierno Zapatero, con el gobierno Aznar. Es un problema que arrastramos ya de varios gobiernos centrales, que parece que la financiación o el trato que se le da a Cataluña es muy ajustado. El Estatuto de Autonomía
sí que reflejaba pues una parte para infraestructuras, una parte social que sigue siendo muy justa para Cataluña. Es decir, tenemos un desequilibrio aparentemente en Cataluña con respecto a otras comunidades que sí tienen sus presupuestos pues más holgados, ¿no? El funcionamiento del sistema fiscal hacia Cataluña parece que no ha sido el bueno, no al referéndum entonces. Entonces, ¿qué hacer con Cataluña? ¿Cómo hacer que el gobierno central apoye a Cataluña? ¿Cómo conseguir que Cataluña llegue a donde tiene que llegar? Creo que efectivamente es mejorable el modelo de financiación, pero es mejorable no solamente para Cataluña, sino para el conjunto de España. Casi todas las comunidades autónomas están insatisfechas con el modelo de financiación autonómico. Es un modelo muy complejo que, por cierto, fue aprobado a instancias de los partidos catalanes. Es decir, todos los modelos de financiación que se han aprobado en España han sido impulsados fundamentalmente por los partidos catalanes. El modelo actual es fruto fundamentalmente de la aportación del señor Castells con el señor Solbes en su momento. Es decir, que es un modelo en el que participó de una manera muy activa el gobierno catalán en aquellos momentos. Eso es perfectamente reformable y revisable. Yo no creo demasiado en la cultura del agravio. Ayer estaba con un amigo murciano y se me quejaba de la lamentable situación de las infraestructuras murcianas. Me decía que no existe, por ejemplo, ni un solo kilómetro de doble vía en Murcia. El AVE no llega a Murcia. Había venido a Barcelona y había tardado 7 horas en llegar desde Murcia a Barcelona. No existe comunicación en Renfe por tren desde Murcia hacia Andalucía. La única vía que tiene un murciano de acudir a Almería es o por coche o por barco, pero no en tren, no existe tren. Es decir, todas las comunidades se sienten muy perjudicadas. Me hablaba de que el problema de las cercanías realmente era un problema muy importante y que los murcianos no lo tenían, porque no tenían cercanías. Es decir, que todas las comunidades, pongo el ejemplo de Murcia, como podría poner el ejemplo de Extremadura, de Andalucía, de Galicia o de Castilla-León. Todas las comunidades tienen algún motivo para sentirse perjudicadas por el gobierno central y por la distribución de los medios y de los presupuestos. ¿Eso justifica la secesión? Ya antes he dicho que no, pero sí que es imprescindible, y nosotros somos partidarios de una reforma consensuada de la mejora del modelo de financiación autonómica, que responda a las necesidades de los catalanes, en pie de igualdad con el conjunto de los españoles, porque sí que hay un principio que defendemos en Sociedad Civil Catalana, que es el principio de igualdad de derechos y obligaciones. Todos los españoles tenemos los mismos derechos, sea cual sea el lugar de residencia. Y la administración, la autonómica en este caso, o la central, tienen que procurar garantizar esa igualdad de derechos. Y unas veces esa redistribución conllevará beneficios para una comunidad autónoma y otras veces para otra. Pensemos que ahora que está cuestionándose el proyecto europeo, precisamente una de las grandes aportaciones de Europa a España ha sido la creación de unos fondos que tenían como finalidad precisamente lograr un equilibrio armónico entre todas las comunidades autónomas de España. Vale. Un poco al hilo de esto, el Fondo de Liquidez Autonómica, los FLAS famosos, que la Generalitat no tenía en aquel momento dinero suficiente y venía del fondo un dinero para cubrir estas necesidades. Lo que pasa es que esto hay que devolverlo con intereses. Entonces, ¿cómo devolver esto con intereses y funcionar, digamos, a nivel administrativo correctamente? ¿Cómo podríamos solucionar esto? A ver si me lo puede explicar. Yo no soy un experto en materia económica, pero sí recuerdo que la razón por la que surge el FLA precisamente es para evitar el endeudamiento de la Generalitat catalana, en primer lugar porque en su día hubo aquellos famosos bonos patrióticos que se pagaron muchísimo dinero por parte de la comunidad autónoma a las personas, pero luego el grado, digamos, de prestigio financiero de Cataluña era muy bajo,
de manera que incurrió en pues los bonos basura, es decir, que incluye todas las entidades de evaluación hacían que no era posible los préstamos a la comunidad autónoma. En una situación de cierre de financiación exterior, el Gobierno de España idea la figura del FLA. Es un fondo de liquidez autonómico que yo creo recordar que es a interés cero. No es, me parece, no se pagan unos intereses al Gobierno central. En todo caso, es una situación en la que aquí por parte del señor Junqueras le he escuchado alguna vez decir que claro, es absurdo que nosotros recibamos como préstamo lo que ya pagamos por adelantado. Nuestros impuestos van al Gobierno central y el Gobierno central nos lo devuelve a través del FLA con intereses. Dudo, ya digo que no tengo la seguridad de que se paguen intereses. En todo caso, lo que sí es cierto es que la única posibilidad que tenía de financiarse el gobierno catalán en estos momentos, a un interés muy bajo, porque hay que recordar que España se endeuda con el Banco Central y con otros países precisamente para recoger para esos créditos, que es la única posibilidad que tiene España de digamos, endeudarse con créditos para después destinarlo a las comunidades autónomas. El principal beneficiario del FLA es la comunidad autónoma catalán, que es la que recibe más créditos, lo cual viene a demostrar que a pesar de todas las situaciones críticas, y hemos pasado muchas en estos últimos años a raíz de la crisis económica, el hecho de pertenecer a un Estado en momentos puntuales y angustiosos precisamente hace posible la solidaridad entre todos los españoles, más o menos equilibrada, y en momentos en que no te facilitan el crédito, contamos con mecanismos más o menos solventes para hacer posible el pago, digamos, de las prestaciones. Hemos de recordar, por ejemplo, que en la crisis de las farmacias finalmente fue posible el pago de los farmacéuticos gracias al préstamo que hace el Gobierno de España. Es mejor tener, digamos, un aval y una seguridad en toda España que ir por libre y ir solos. Ya está. Vale, una pregunta más. Hace unas semanas, Mariano Rajoy, sorprendentemente, en una visita a Cataluña, bueno, concentró un grupo de personas, comentaba en ese momento que, bueno, al estar aquí en Barcelona, comentaba que 4.000, creo que eran 500 millones, llegarían a Cataluña por el tema de infraestructuras ferroviarias, corredores del Mediterráneo, más conceptos, entre 4 y 5 años, ¿no? A partir de entre 4 y 5 años. Al día siguiente de esas declaraciones hubo críticas porque desde Cataluña no estábamos satisfechos. Era otra vez repetir promesas que se habían hecho. La gente estaba cansada de estas promesas, ¿no? Porque realmente luego no pasaba nada. 4.500 millones es una cifra que igualmente parece poco. Es un poco intentar tapar algo que hace muchos años que debería de haberse tapado y con más dinero, ¿no? En comparación incluso con otras comunidades autónomas, ¿no?, que también tienen infraestructuras ya muy buenas. Aquí tenemos infraestructuras que se han quedado ya obsoletas. Es decir, no se veía esta cantidad suficiente. Y por encima de esto hay otras autonomías que se quejaban al presidente del gobierno, que no estaban contentas porque se le prometía a Cataluña esta cantidad y que no se olvidase el señor presidente de esas otras autonomías. Entonces, por esa regla de 3, si se dedican a Cataluña y quieren hacer algo bueno por Cataluña, otro sector también entra en guerra. Las promesas de Cataluña nunca llegan a materializarse. Entonces, de toda esta situación un poco que he descrito, ¿cuál es su opinión? Bueno, yo creo que sí llegan a materializarse. Tenemos una terminal de aeropuerto magnífica. Las obras del puerto son financiadas con el dinero público, con dinero del Estado.
Es decir, Cataluña es la única comunidad autónoma que tiene las 4 capitales de provincia conectadas con AVE. Tenemos una situación excepcionalmente buena en materia de infraestructuras, a pesar de que falta evidentemente lo del corredor del Mediterráneo, que se debe de financiar. Pero yo huyo de esa situación de agravio permanente y de alarma. Yo creo que realmente cuando es necesario se han de hacer las infraestructuras. No es tanta la protesta de que se destine el dinero a Cataluña, sino que no se destine el dinero a otras comunidades autónomas. El fondo que es, porque yo creo que la revolución se ha producido ahora mismo por las distintas comunidades autónomas, por casi todas, sean las del PP o las de partidos socialistas o de otros partidos, contra Montoro, por que la redistribución no era la adecuada. No era porque se destinara el dinero a Cataluña, que es a largo plazo, y evidentemente incluso se ha criticado aquí que no se ha materializado el importe, digamos, previsto para este año en Cataluña, sino porque no se ha destinado bien. Si hablas con los valencianos están enfadados, si hablas con los andaluces están enfadados, si hablas con los de Castilla-León están enfadados, si hablas con los gallegos están enfadados. Feijóo lo ha puesto de manifiesto. Todo el mundo está enfadado en cuanto al reparto de infraestructuras, no solamente los catalanes. Con lo cual realmente algo se debe estar haciendo mal para generar a tanta gente insatisfecha, pero no solo a los catalanes. De hecho, a mí es una cosa que me parece especialmente perversa el mirar de reojo a la otra comunidad autónoma porque le han dado algo más que a la tuya. Yo creo que el gobierno de la nación tiene que redistribuir y redistribuir bien. Aquí a veces pensamos en criterios del mal español. Es decir, no nos dan las infraestructuras porque somos catalanes, no sencillamente porque a veces no hay dinero para ello, sino porque somos catalanes. Y eso es lo que yo no acepto. Acepto que puede haber equivocaciones a la hora de redistribuir las infraestructuras o otro tipo de servicios. Pero no porque sean catalanes, sino porque se equivocan y lo hacen mal. Porque los murcianos o los aragoneses están igualmente enfadados y no se acierta la distribución, no porque sean aragoneses o murcianos, sino sencillamente porque a veces se equivocan. Podríamos tener las mismas quejas con nuestro gobierno autonómico. El diseño de la línea 9 es endemoniado. El otro día veíamos una figura que era poco más o menos la figura de una serpiente más que una línea recta de la conexión de la línea 9 con... Claro, esa es la única infraestructura inacabada que ha puesto en marcha el gobierno de la Generalitat en los últimos tiempos. ¿Qué grandes infraestructuras ha hecho el gobierno autonómico en estos últimos años? Que tiene la facultad para hacerlas, porque, por ejemplo, todo lo que es la red interior de carreteras, si no son redes de interés general, se pueden efectuar por parte de la Generalitat. No se han hecho tantas. Incluso en un momento determinado se quiso recuperar la gestión de los aeropuertos asumiendo que AENA estaba incapacitada para gestionar los aeropuertos. En estos momentos el aeropuerto del Prat es un aeropuerto rentable, el número 1 de España, y lo está haciendo AENA. Y se estaba planteando, cuando se debatía esos temas, sobre la incapacidad que tenía AENA, por española, no por otra razón, para gestionar los aeropuertos. Por eso yo creo que no se debe entrar en un discurso simplista. Ni el conjunto de los españoles son peores ni mejores que el conjunto de los catalanes. Hay buenos y malos gobiernos, y para eso votamos de vez en cuando, y tenemos la posibilidad de cambiarlos en el ámbito autonómico y del ámbito estatal. Pero no hay por lo menos yo creo que no existe, y me gustaría que no existiera además, un agravio con respecto a determinadas regiones, porque todas tienen alguna razón para estar enfadados con el gobierno central.
Vale. En todo caso, ahora hablamos de economía, de infraestructuras. Cambiamos otra vez un poco de tercio y volvemos a la independencia. Cataluña, digamos, promete ahora mismo, ¿no? Un sector promete la independencia sea como sea, a través de un referéndum unilateral, a través de una declaración unilateral. Pongámonos en el caso que llegamos al momento de la independencia de Cataluña. ¿Qué pasa el día siguiente de declararse la independencia? Bueno, ese momento yo no lo planteo como hipótesis, pero evidentemente lo que ocurriría sería, a nuestro juicio, un desastre social, en la medida en que muchísimos catalanes se sentirían que no forman parte ya de su país, y eso sería terrible. El inicio en Cataluña de esa fase no sería una fase feliz. Para algunas personas a lo mejor sería feliz, pero para muchísimos catalanes sería una gran frustración. A mí los discursos alarmistas en estos temas creo que son razonables. El efecto frontera, cuando se han producido pues la creación de nuevos estados, ha conllevado la pérdida inmediata del PIB, al menos en unos años, porque las relaciones comerciales con el país, digamos, antiguamente, el país nuevo vecino, el otro, tienen claramente repercusiones. Por ejemplo, si es mediante una decisión unilateral, no pacífica, no pactada, pues habría un problema gravísimo, por ejemplo, con el pago de las pensiones. En la medida en que gran parte de las pensiones en Cataluña pues tienen su fundamento en las cotizaciones que se han realizado en otras partes de España. No es inusual que un catalán trabaje en otras partes de España, con lo cual el cálculo de la pensión se hace, en este caso se tendría que hacer mediante el cómputo recíproco de cotizaciones, de una difícil gestión si no se tiene un acuerdo. Es una situación tan traumática, tan compleja, que ahora mismo los ingleses la están viendo, bueno, el Reino Unido la está viendo en el Brexit. El otro día, si entramos en el detalle, vemos hasta dónde alcanza los efectos de una decisión como esta. Uno de los comisarios, creo que era un comisario, en la Unión Europea, ante una pregunta del embajador de Gran Bretaña, que dijo tampoco tiene tanta importancia lo que estamos haciendo, puesto que no va a cambiar demasiado, le respondió de la siguiente manera: mire, el cambio es tan sencillo, por ejemplo, que un propietario de un perro en Gran Bretaña no va a poder llevar este perro a España de vacaciones, como está haciendo ahora. Una tontería, es un tema menor, pero claro, cuando uno entra en el detalle, ve las consecuencias de todo lo que pasa. Y eso a veces no se explican, lo traumático. Hablaban de la necesidad de adaptar 24.000 leyes en el caso de Gran Bretaña con la Unión Europea. Es decir, se habla de estar más de 2 años en un proceso de negociación complejo, eso en un procedimiento acordado. Se hace sin acuerdo y de una manera traumática, las consecuencias son nefastas. Antes me refería que el referéndum no cambiaba, no era aconsejable, porque en sí ya era traumático, pero es que la independencia ya no es que sea traumática, es que es desastrosa. Vale, se nos echa el tiempo encima. Una última cosa muy breve. Referéndum para toda España, no en Cataluña, sino para toda España, pero pongámonos en el caso, por ejemplo, de Quebec, en Canadá, que se hizo 2 veces, Escocia se ha hecho algún referéndum también. No sé si a lo mejor es una falta de confianza en Cataluña por parte del gobierno central, o un poco la pregunta sería, ¿por qué no? Es decir, ¿por qué no es aconsejable, si gana el no,
porque por ejemplo en estos referéndums no ha ganado el no, en Escocia bueno pues tampoco, quiere decir que el resultado en países extranjeros ha sido no. Aquí podríamos a lo mejor hacer un referéndum con esta tranquilidad y después decir, ha salido que no. Entonces, no sé si esta propuesta puede ser interesante. Es que los digamos, brevemente la respuesta. Los entusiastas del referéndum saben que no es la solución. Es decir, si va a ganar el no, ¿para qué se va a hacer? Es decir, los que no somos partidarios de un referéndum a favor de la independencia o para decidir la independencia o no, no tenemos ninguna necesidad de plantearlo. Y más cuando sabemos que va a generar un conflicto, como antes hemos dicho, que no es una solución, sino que en sí es una distorsión. Nosotros no tenemos por qué plantear ni asumir la existencia de ese referéndum, sobre todo porque además es que es recurrente. Una vez que inicias esa vía, automáticamente el que no ha obtenido el resultado favorable sigue insistiendo en esa vía. El caso escocés o el caso del Quebec, hasta que un día, el día que sea, pues se obtenga una mayoría de un voto. A partir de ese momento ya no hay más referéndums. No son reversibles. Vale, última cosa. Algunas palabras que quiere usted, ya mirando a cámara, comentar al acabar la entrevista. Bueno, pues primero darle las gracias a FESOCA y a todo lo que es la comunidad de sordos en Cataluña por el interés que están mostrando por este tipo de problemáticas. Es un problema que afecta directamente al mundo de los sordos y decir que sería pues ideal que en una comunidad como la que tengamos, pues todos los derechos de los sordos sean atendidos, tengan la lengua que tengan, porque a veces también me gustaría que a veces observo nos vienen aquí muchos sordos castellanohablantes con problemas de comprensión y sobre todo en el momento de la educación, y eso también me gustaría que alguna vez FESOCA lo abordara. Vale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muy bien, estupendo. Gracias.